están? Muy buenos días. Agradecemos allá a las personas que se están conectando a esta transmisión en vivo del Servicio de Salud Ñuble. Mi nombre es Sebastián, soy periodista de la institución y estamos súper contentos por dar un nuevo inicio a este ciclo de entrevistas que nosotros realizamos a través de las redes sociales, más aún cuando estamos en un periodo de confinamiento en nuestras casas, algunos en teletrabajo también. Así que vamos a hablar sobre temas de salud, temas muy importantes, y nosotros traemos acá, ¿verdad?, a la disposición de ustedes, a los especialistas, y hoy, como ya lo anunciamos a través de las redes sociales, vamos a hablar sobre un tema muy particular que es el síndrome inflamatorio multisistémico, más conocido como PIMS. Es por lo mismo que vamos a hablar con el doctor Guillermo Cornejo, él es pediatra, ¿verdad? Y es jefe del programa de salud de la infancia del Servicio de Salud Ñuble. Ya lo vemos acá conectado, así que lo saludamos. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola a todos, que tengan buen día. Gracias, Guillermo. Primero que todo, agradecer tu tiempo, tu buena voluntad, tu disposición por estar conectado a esta hora de la mañana. Nosotros estamos totalmente en vivo, son las 10:05 de la mañana, y agradecemos a las personas que se están conectando, que se están incorporando a esta transmisión. Y bueno, Guillermo, desde ya agradecerte por hablar este tema que últimamente ha salido en prensa. Hay muchas consultas, hay muchas dudas, y nosotros siempre abogamos porque las personas se informen a través de las fuentes oficiales. Por eso que acá les traemos las fuentes oficiales a los especialistas y vamos a hablar sobre el PIMS, qué es y cómo detectarlo. Entonces, desde ya te consulto, Guillermo, preguntarte, ¿qué significa entonces el PIMS? Mira, el PIMS ya significa síndrome multisistémico inflamatorio asociado temporalmente al coronavirus, ¿ya? Esto generalmente está definido en como para pediatría o en un rango pediátrico, ya que inicialmente se pensaba de que podía ser netamente en niños, al final se terminó extendiendo según distintas definiciones entre los 0 y hasta los 19, 21 años aproximadamente. Por lo tanto, también esto es un rango que involucra a médicos que también ya ven adultos. Y de hecho, algunos adultos también han tenido algunas manifestaciones similares, pero principalmente es en niños, ¿ya? Esto es súper importante, obviamente, hablar de que esto está asociado temporalmente a coronavirus porque es una manifestación que es principalmente post-infecciosa. No estamos hablando de que un niño que tiene o que desarrolla un PIMS va a ser un niño que va a estar infectado con coronavirus en ese momento, sino que va a ser un niño que normalmente va a estar o estuvo en realidad expuesto a coronavirus, ya, o que eventualmente tuvo una infección en un tiempo pasado, aproximadamente de unas 2, 3, hasta 6 semanas atrás. O sea, que cursó la enfermedad. Sí o sí se contagió Exactamente, y cursó la enfermedad. que cursó la enfermedad, ya que es lo más probable. Ahora es importante tener alguna diferencia respecto entre los niños y los adultos. De partida tenemos que considerar que el coronavirus, al distinto de como pensábamos en un inicio, sí afecta a niños, ya, por lo tanto es importante que todos los padres, cuidadores, etcétera, poder prevenir esto mediante la disminución de la exposición de los niños, ya. Los niños sí, la mayoría va a tener un buen curso de la enfermedad, muy pocos se hospitalizan. Ya el porcentaje de fallecimiento de niños por coronavirus en general es muy bajo, ya, y tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de PIMS, ya, los niños que van a desarrollar PIMS dentro del porcentaje de niños que tuvo coronavirus también es muy bajo, ya. De hecho, hasta el 3 de enero hubo alrededor de 76.000 casos de coronavirus en Chile, validados por el MinSal, y de los cuales solamente 150 desarrolló PIMS, ¿ya? Por lo tanto, es un 0,3%, y de ese 0,3%, la letalidad, los que fallecieron, fue solamente un 1,4%, que los validados en ese momento fueron 2. De momento sabemos que hasta ahora se han desarrollado algunos más, porque obviamente sabemos que está desarrollada la infección de coronavirus. Por lo tanto, mientras más casos de coronavirus tengamos niños, más probabilidades de aumentar los números de PIMS. Si tenemos un menos coronavirus, los números de PIMS también van a bajar. Guillermo, y en esta línea, bueno, ahora hay una nota a las personas que les interese, que están conectados en esta hora, ¿verdad?, a través de las redes sociales del Servicio de Salud, les va a interesar esta nota que sale una cifra muy importante. 1.507 menores de 14 años han sido afectados por COVID-19 acá en Ñuble, en la región. Bueno, hace unos días atrás la doctora Paula Daza, ella nombró que
si no me equivoco, el 24 de marzo, el miércoles pasado, habían 176 casos a nivel nacional de PIMS. Acá en Ñuble, ¿cuántos casos hay? ¿Cuántos se han registrado? Mira, toda la validación finalmente viene desde el MinSal, ya, porque es importante para que las personas sepan que todos estos casos son registrados por el ministerio. Cuando un hospital detecta y diagnostica un PIMS, no es que se quede ahí escondido en la sombra, sino que esto tiene que ser notificado obligatoriamente al Ministerio de Salud. Ya, de momento, como para tener los datos exactos, porque claramente la información que tenemos nosotros, los 186 casos que nos mencionaba recién, es extraoficial, lo que nosotros sabemos por lo menos es la aproximación del año pasado, ya que va desde el 5 de abril hasta el 3 de enero, y como te comentaba, de los 150 casos en total de nivel país que hubo de PIMS el año pasado, un solo caso correspondió a la región de Ñuble, validado propiamente tal. De hecho, probablemente esos datos se sigan actualizando, porque si han visto alguna entrevista, o si alguna de las personas que están conectadas ha visto alguna entrevista de la Sociedad Chilena de Infectología, etcétera, ellos hablan de 186 casos el año pasado, mientras que el MinSal solamente habla de 150, pero hay que probablemente se vaya actualizando. Pero eso de todas formas nos da un universo representativo respecto a lo que pasa a nivel nacional y a nivel regional, de que obviamente el PIMS es infrecuente, ¿ya? Pero no por ser infrecuente hay que bajar las alertas y no sospechar. Por supuesto. Es lo mismo, tal cual como tú dices, Guillermo, hay que tener muy claro cuáles son los síntomas, los signos que van presentando los niños. Es por eso que dentro de estas personas que están viendo esta transmisión es tan importante, a los papás, los mamás, los tíos, los nietos, ¿verdad? Los abuelos. Hay que tener muy claro cuando estos niños presenten los síntomas y que nos alerten, ¿verdad?, a hacer una consulta precoz sobre esto. ¿Cuáles son los síntomas entonces, Guillermo, que los papás y que las familias tienen que tener muy en cuenta en los menores? Ya, mira, primero yo creo que hay que ser súper importante distinguir que tenemos dos etapas de consulta, ¿ya? La primera etapa de consulta es cuando un niño tiene sospecha de coronavirus. Nos ha tocado muy frecuente de personas incluso que, sabiendo que el periodo de que eventualmente una persona puede infectar va de 8 a 10, 11 días, consultan cuando los síntomas ya van en el día 9, 10 o 11, y eso es muy frecuente. Eso quiere decir que ese niño, ese adulto, está probablemente contagiando a personas sin el saberlo, ¿ya? Sin el consultar. Por lo tanto, la primera motivo de consulta tiene que ser cuando eventualmente el niño o el adulto tiene síntomas de coronavirus, porque sobre todo en el caso del niño nos va a dar el antecedente para poder sospecharlo en el futuro. Porque van a poder decir en una consulta, ¿sabe qué? Tuvo coronavirus y fue confirmado. ¿Cómo vamos a sospechar el coronavirus en un niño o en un adulto? Principalmente, si ya de por sí tiene pérdida del olfato, pérdida del gusto o fiebre, ¿ya? Según las recomendaciones del Ministerio de Salud, aquí en Chile, cualquier persona que tenga fiebre, independiente de la causa, tiene que tomarse coronavirus, ¿ya? Tenemos que recordar que el coronavirus tiene síntomas súper específicos en particular. En general, como para hacerlo de una manera simple, puede tener síntomas muy parecidos a una infección respiratoria o síntomas muy parecidos a una infección gastrointestinal. Por lo tanto, podemos tener desde el punto de vista respiratorio, por ejemplo, molestias generales como tos, rinorrea, dolor de garganta, dolor de pecho o dolor torácico, ya dificultad para la respiración, etcétera. Algunas molestias generales como cefalea, calofríos, dolores musculares y esto desde el punto de vista gastrointestinal también podemos tener problemas de falta de apetito, vómitos, diarrea, etcétera. El dolor abdominal es poco frecuente, pero esos son los síntomas en particular. Por lo tanto, el primer llamado a la población es, si tiene dos o más de estos síntomas, y eventualmente, si ya tiene de por sí fiebre, pérdida del olfato, pérdida del gusto, tiene que consultar. ¿Dónde consultar? Principalmente en los centros de atención primaria. Ya es importante recordar que estamos, como lo han dicho en todos lados del país, ya la red asistencial está bastante sobrecargada. ¿Ya? Y como se ha dicho también en los reportes regionales, el Hospital de Chillán, las urgencias regionales no son la excepción. Por lo tanto, el llamado inicial es hacer un uso adecuado de la red de urgencia. Todos los SPAM
están tomando exámenes de PCR. Por lo tanto, si alguien necesita una PCR porque tiene estos síntomas, no es necesario que se acerque a los hospitales regionales, o por ejemplo al Hospital de San Carlos, que también es un hospital de alta complejidad. Se pueden acercar a los SAPUS, a sus CEFAM, a los SAR, a su unidad de urgencia de los hospitales comunitarios, que también funcionan con parte de nuestra red APS, ¿ya? Y lo mismo, y ellos también van a evaluar, obviamente, y si el paciente requiere algún tipo de derivación, va a ser derivado a los hospitales regionales, de manera de que la red también funcione mejor y mucho más eficiente. Recordemos que si todas las personas consultan en un mismo lugar, la atención se colapsa, ¿ya? Los recursos, obviamente, son limitados, y aunque se intenta atender lo máximo posible, cuando tienes un paciente que está en tratamiento en una urgencia, obviamente esa cama es una cama que se demora en retrasar, que en desocuparse para poder seguir atendiendo, etcétera, siendo que hay muchos dispositivos más pequeños que también pueden tener la misma atención, van a evaluar si es que es necesario derivar o no derivar, y van a derivar al hospital de Chillán o al hospital de San Carlos, si es necesario, ¿ya? Ese es el primer punto de sospecha, ¿ya? Sin embargo, después puede pasar tiempo, eventualmente el niño tuvo, en este caso el niño tuvo el primer día fiebre y lo llevaron porque le tomaron coronavirus, salió positivo, y pasan 3, 4, 6 semanas y empieza de nuevo con un cuadro de enfermedad. ¿Qué síntomas podría tener eventualmente esta enfermedad si pensáramos que fuera un PIMS? Lo más frecuente y lo más común para todos los niños es la fiebre, ¿ya? Y después principalmente pueden venir síntomas que vienen asociados a afección mucocutánea, es decir, ojos rojos, la piel más roja, que es lo que normalmente nosotros llevamos exantema, un rash, ya que a veces como mancha en la piel de una forma súper heterogénea, ya, alteración en la lengua, a veces se habla de lengua frambuesada, ya que los labios pueden estar más edematosos, a veces como partidos, las manos... ¿Se inflaman los labios? Eso es lo a veces puede haber, a veces sí, ¿ya? A veces la inflamación un poquito de las manos, los pies, puede haber incluso descamación, etcétera, que eso es lo que se parece mucho a lo que nosotros teníamos antes, un síndrome que se llama síndrome de Kawasaki, que también se da. Y de hecho que inicialmente se confundía con este síndrome, pero después se dio cuenta que había una asociación más con el coronavirus y no con el Kawasaki, que ya existía desde mucho tiempo antes que el coronavirus, ¿ya? Tiene síntomas muy parecidos. Y también puede haber síntomas parecidos a una infección gastrointestinal, como es el dolor abdominal, la diarrea, los vómitos, etcétera, el compromiso de estado general. A veces los niños pueden presentar aumento de la frecuencia cardíaca, que se puede confundir con la presencia de la fiebre, porque obviamente la fiebre te aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Qué bueno, Guillermo, lo que tú mencionas, haciendo un repaso de las personas para que vayan a los lugares adecuados, no siempre dirigirse inmediato a un hospital base de una red, sino que también a los SAPU, a los centros de atención primaria. Así que bueno, ojalá que las personas hayan anotado quizás los síntomas de todo esto que nos mantienen alerta para que tengamos una consulta precoz y evitar, ¿verdad?, un desenlace más importante. Mira, acá ya nos llegan las consultas a través de las redes sociales y Cecilia nos escribe si es que existe algún protocolo de detección que se pueda aplicar en los colegios. Buenísima pregunta, porque la verdad que esto están todavía ahí en veremos, es todo tan nuevo, hay un síndrome que tú también lo mencionas, se parece mucho a otro, pero ella nos pregunta por los protocolos. ¿Cuál es la manera adecuada, verdad, entonces, de detección que se puede aplicar en los colegios? Mira, inicialmente en los colegios es una cosa súper interesante en particular, porque de hecho los colegios están muy en boga ahora por el tema de que estamos en cuarentena y todo en particular. Respecto a la transmisión y cosas así de los colegios, tenemos que tener en cuenta un punto, y bueno, y quizás nos vamos a adelantar un poco el tema. Los colegios siempre ha sido como un gran debate, porque qué nivel de, ¿cómo se llama esto?, de infecciones vamos a tener entre niños, adultos, etcétera, ¿ya? Cuando se evaluó de manera científica la dinámica en niños, de hecho hay una corte súper interesante en España, ¿ya?, que agrupa más de 1000 niños, lo que se vio principalmente de que la infección de coronavirus y los brotes se daban principalmente entre el personal, entre adultos y adultos, ¿ya? Cuando se infecta un niño, y eso también aplica a las casas, no es normalmente el niño el que infecta al adulto,
sino es que es el adulto el que suele infectar al niño en más del 70% de los casos. De hecho, en esa cohorte aproximadamente el 8 o 10%, el niño fue el caso primario, ¿ya? Mira. El que inició el brote. Es un muy bajo porcentaje. Y asimismo también hay muy poca probabilidad de infección, o menos probabilidad de infección más que nada, entre niños y niños. Ahora, esto es importante decirlo que no es cero. Por lo tanto, no podemos bajar los brazos. Es lo mismo que estamos hablando por el PIMS. Como estamos diciendo, el PIMS es súper infrecuente. ¿Vamos a dejarlo de lado porque sea infrecuente? No. Aquí es un poco lo mismo. La transmisión entre niño-niño o de niño-adulto no es tan frecuente como la de los adultos o es menos probable. ¿Vamos a dejar que los niños tengan libre exposición de por sí porque es menos frecuente? No. Porque en este momento la única forma que tenemos para prevenir el PIMS es evitar que los niños se expongan al coronavirus. Después de que el niño se expuso, hay predisposiciones genéticas, inmunológicas, etcétera, que van a llevar a que el niño lo desarrolle o no. La forma de prevenir el PIMS es que los niños no se expongan al coronavirus. Ahora, volviendo al tema de los colegios. Los colegios tienen protocolos, que los protocolos son los principalmente que tienen para poder prevenir la infección de coronavirus. Por lo tanto, si un niño tiene síntomas, va a ser aislado, se va a avisar al apoderado para que puedan ir a un centro asistencial para que pueda ser evaluado. Por lo tanto, en este caso es importante que los papás estén súper atentos también a los síntomas que presenten en la casa, porque si un niño está enfermo, no debería ir al colegio. ¿Ya? Eso es lo principal, lo primero. El 90% de los niños no sale sano de la casa y se enferma en el colegio. A veces puede pasar, por ejemplo, la infección gastrointestinal. Puede ser que el niño salió bien de la casa y en el trayecto, en la tarde, empezó con, ¿cómo se llama esto? Con diarrea y con vómito. Puede ser, por eso te digo, siempre hay un porcentaje no menor, pero muchos de ellos, sobre todo los que tienen síndrome de reflujo, empiezan a toser o empiezan con fiebre justo en el colegio. Siempre venía un pródromo antes, por lo tanto, eso hay que pesquisarlo y no mandarlo. El ojo, claro. Exacto, para que pueda ser evaluado inmediatamente desde el colegio. Y obviamente estos síntomas después van a empezar a ser repetitivos y todo lo demás, y el protocolo va a ser el mismo. Si el niño tuvo coronavirus, pero después empieza con fiebre, con diarrea, algo más, claramente los colegios van a comunicarse con los papás porque este niño va a tener que ser evaluado nuevamente. Claro. Bueno, ojalá, Cecilia, que de alguna forma hayamos abordado tu pregunta, que hayamos logrado responder esto. Y bueno, como dice acá el doctor Cornejo, existen protocolos, pero también todo parte por casa. Todo parte por casa y volviendo al tema también, por algo nosotros estamos, ¿verdad?, utilizando el lavado de manos frecuente, el uso de mascarillas. Bueno, ahora hacemos la salvedad porque estamos solos cada uno en su oficina, en distancia, no hay nadie más. Y también, por sobre todo, la distancia física. Entonces, lo que acá dice el doctor, el tema de la movilidad, el desplazamiento, eso es lo que sí o sí puede diseminar, puede propagar el virus, y no tan solo nos pasa por el PIMS, sino que también en una primera instancia por coronavirus, que es lo que más nos tiene que ahora alertar y nos tiene que activar todas las alertas, ¿verdad?, para estar claros para una consulta precoz. Mira, Guillermo, bueno, son las 10:20 y agradecemos a las personas que están conectadas con nosotros a esta hora de la mañana. Quizás es un poco complicado conectarse a esta hora, pero la verdad que tenemos este espacio y nosotros agradecemos al doctor que tenga la buena disposición de explicarnos estos temas tan interesantes para los papás, las mamás, ¿verdad? Y bueno, acá, mira, nos siguen llegando preguntas. Daniela Alejandra Contreras dice: no hay posibilidades de que salga el PCR negativo, entre paréntesis, dejando pasar los 5 días desde el último contacto con una persona positiva para evitar un falso negativo y que le dio igual PIMS. ¿Qué piensas tú, Guillermo? Mira, es poco probable, ¿ya? Es poco probable, pero puede ser. Partamos en general como de las definiciones epidemiológicas para que entendamos un poco, ¿ya? Cuando tenemos un contacto estrecho, como se ha dicho anteriormente, con una persona, ya estamos hablando en general, ya que abarca niño o adulto. Por ejemplo, Sebastián, si tú tienes coronavirus, nos juntamos sin mascarilla y toda la cosa 3 horas en una oficina cerrada sin ventilación. Lo peor que se puede hacer, ¿ya? Tú saliste positivo y yo digo, oye, salió positivo, me voy a tomar inmediatamente la PCR.
y ha pasado un día, 2 días, lo más probable es que salga negativo porque el virus tiene que empezar a incubarse y a desarrollarse y generar la defensa, la replicación, etcétera. ¿Ya? Y normalmente la mayoría de las personas del 50 para arriba empieza a salir las PCR positivas después del quinto día, ¿ya? De contacto. Eso quiere decir que también hay por lo menos 50 personas que tienen PCR positiva antes del quinto día, pero obviamente desde el quinto día te aumenta mucho más el rendimiento. Eso sí, hay personas que pueden desarrollar la infección tardíamente hasta 11, 14 días, por eso es el periodo que tenemos de cuarentena. Y no son cuarentenas de 5, sino son cuarentenas de 11. ¿Ya? Eso. Desde el punto de vista del PIMS, para nosotros es importante obviamente todo el antecedente, pero a nosotros nos importa mucho también saber qué exposiciones tuvo el niño. ¿Ya? Tenemos que considerar primero que desde el punto de vista epidemiológico, cuando nosotros somos contactos estrechos de alguien, por ejemplo, este mismo caso, ¿ya? Y yo empecé a los 5 días con fiebre. A los 10 días con fiebre, dentro de mi periodo de seguimiento, que es importante mencionar que las son de 11, pero los seguimientos de 14 días, ¿ya? Dentro de este periodo de seguimiento, yo empiezo con fiebre y yo me transformo, por ejemplo, en un caso probable, ¿ya? En el caso probable, a veces se toman PCR, pero la PCR en general no me va a cambiar la conducta, porque de todas formas, aunque mi PCR en ese caso saliera negativa, me van a dejar en cuarentena por caso probable por 11 días igual, ¿ya? Para nosotros ese antecedente igual va a ser bueno, porque en el caso del niño, que como mencionaba Alejandra, creo, ya, si este niño fue contacto estrecho, se le tomó PCR y salió negativa, va a ser considerado como caso probable igual. Por lo tanto, cuando a las 3 semanas siguientes, 4 semanas, 6 semanas, y llegar a desarrollar el cuadro, vamos a tener la idea de, ¿sabes qué? Tuvo la exposición de caso probable. Por lo tanto, para nosotros igual cuenta. ¿Ya? Ahora, es importante, como decíamos al principio, el PIMS es un proceso post-infeccioso. ¿Ya? Por lo tanto, la mayoría de las PCR de los niños que se toman en el PIMS son negativas. En el periodo de las 6 semanas posteriores, ¿ya? En Chile lo que se reportó es que hasta un 66% de las PCRs fueron negativas en el momento del diagnóstico del PIMS. Ya, buen dato ese. Cuando nosotros evaluábamos anticuerpos, ¿ya? La positividad de eso era mucho más. Anticuerpos, es decir, la memoria que quedó de la infección. Ya en series extranjeras, de hecho, se ha descrito la positividad de los anticuerpos del coronavirus en estos niños que desarrollan PIMS entre un 83 hasta un 99%. ¿Ya? Por lo tanto, para nosotros el antecedente de la exposición es muy importante. Por lo tanto, hay otro llamado a no esconder contactos y decir todos los contactos habidos por haber. Si alguno desarrolla coronavirus y le pregunten qué contactos tuvo, intenten acordarse de todo. Hay que hacer kioscos, pasar a la cajera del Jumbo, ya, claro. Todo, porque eso va a disminuir las cadenas de contagio. Y para nosotros lo principal, ahí tenemos que recordar también que dentro del punto de vista del paso a paso, los resultados son comunitarios, no son personales. ¿Ya? Lamentablemente, cuando nosotros eventualmente omitimos un contacto de manera voluntaria o involuntaria, porque a veces es difícil acordarse de todas las personas con las que uno esté junto en el día, con mascarilla, sin mascarilla, etcétera. Y que esperemos que sean las menores. Exactamente. ¿Cómo se llama esto? Afectamos los resultados en realidad de la comuna de Chillán o de la región de Ñuble en particular y seguimos en cuarentena. ¿Ya? Lo que nosotros hacemos afecta a toda la ciudad. Sí. Entonces, en eso es súper importante y recordar que la información que dan en las investigaciones epidemiológicas es confidencial. ¿Ya? Exacto. Cuando llamen a la otra persona por decir, ¿sabe que usted fue contacto? No le van a decir, hola, usted le llamo porque fue contacto a Juanito Pérez, que estaba haciendo tal cosa. Claro, exacto. No le van a comentar, quizás si a mí me llaman porque soy contacto, me puede haber juntado en el día como 10, 20 personas. Bueno, dentro de eso uno tiene que hacer memoria, puede ser. No voy a saber yo eventualmente, si me llaman a mí, cuál de las 10, 20 personas fue. Exacto. Porque la información es confidencial. ¿Ya? Así que eso es muy importante que lo tengan en cuenta, insisto. La forma de prevenir el PIMS en todo lugar y en particular en la región de Ñuble es evitar que los niños se contagien. ¿Ya? Como dijimos al principio, los niños se van a contagiar principalmente a través de los adultos, no exclusivamente, ¿ya? Pero principalmente a través de los adultos. Por lo tanto,
necesitamos que los adultos también se contagien menos, y para que se contagie todas las personas, menos niños, adultos en general, necesitamos cortar las cadenas de transmisión. Y eso es haciéndolo mediante una adecuada trazabilidad de todos los casos vivos por haber. Claro. ¿Ya? Bueno, tal como tú mencionas, Guillermo, abordando también el comentario que nos escribe acá Carla Llanos, nos dice, pucha, hay madres y padres que sabiendo que sus hijos están enfermos igual envían a los niños a los colegios, ¿verdad? En donde hay mayor movilidad, desplazamiento y pueden llevar el virus de un lado a otro. Entonces, bueno, ahí pasa también por el tema de responsabilidad y compromiso, no tan solo con los nuestros, sino que con todos, como bien mencionas tú. Mira, hay otra pregunta que nos llega Guillermo. Nos dice Susana, ¿cuál sería el síntoma, bien digo, que nos pudiera indicar la diferenciación con otro virus? Ya. Aquí pasa algo súper en particular, ya, que es lo mismo con coronavirus. Ya, es importante que, vamos a hacer la misma diferencia como delante y después. ¿Ya? Sí. Es importante considerar que, y de hecho pasa con muchas mamás en la urgencia, etcétera, que dicen, oye, es que yo creía que en realidad era otra cosa, que una gastroenteritis, y yo no la traía porque era, no lo traía para que le hicieran la PCR, porque la PCR obviamente es una cosa molesta. ¿Ya? Sí. No es la peor cosa del mundo, hay exámenes y cosas mucho peores, pero es molesto. Te lo digo yo que me he tomado como 6 PCR. ¿Ya? De vigilancia, porque tenía síntomas, porque estaban ahí, había que aprovechar, búsqueda activa, etcétera. ¿Ya? Es molesto, pero no es más molesto que cuando uno iba a la playa y ha tragado agua por la nariz sin querer. Ya, mira. No es más que algunos se preocupan por la edad. Aquí se han hecho PCR incluso hasta recién nacidos neonatos de días de vida. ¿Ya? Así que no hay ningún problema en particular. Solamente se saca, como decimos nosotros, se saca un poquito moquito y sería. ¿Ya? Una nariz y adiós. Mientras más rápido, mejor. El proceso de toma en sí tomará 10, 15 segundos. Claro. ¿Ya? A veces se demora más porque hay un niño que, sobre todo los más grandes, luchan más que otros, pero no más que eso. Así que desde ese punto de vista, tranquilidad. Ahora, respecto a los síntomas, es importante siempre, como decimos nosotros, estamos en una época también de vigilancia, ¿ya? De salud pública, etcétera. Como decíamos antes, los síntomas, los casos de coronavirus de niños no son muchos respecto a los adultos. De hecho, es probable que, por ejemplo, si un niño viene porque tenía fiebre, diarrea, vómito y cosas así, la PCR le salga negativa. ¿Ya? Puede ser, porque hay mucho virus aparte de coronavirus. Coronavirus no es lo único que circula actualmente. Quizás sea lo predominante, pero no es lo único. Y en realidad quizás sea un enterovirus que le generó una gastroenteritis, etcétera, y la PCR va a salir negativa. Pero ¿cuál es la ganancia de tomar la PCR? Primero, que vamos a cortar las cadenas de transmisión. Segundo, vas a saber si tu familia está salva. ¿Ya? Puede ser que en tu casa haya personas con factores de riesgo. Puede que tú tengas contacto con personas de riesgo. El niño tiene PCR positiva, puede que tú la tengas también. Si no la tienes, puede que el niño te contagie. ¿Ya? Por lo tanto, ante todos los síntomas que dijimos al inicio, es importante consultar para poder, primero, evaluar el cuadro. Si es una gastroenteritis que sea causada por coronavirus, vamos a dejar el manejo de la gastroenteritis propiamente tal, que son las sales de hidratación, ¿cierto? Que un antipirético si es que el niño tiene fiebre, eventualmente un probiótico. ¿Ya? Como cualquier gastroenteritis antes de pandemia. Pero vamos a tener el antecedente, si eso demás, por coronavirus. Recordemos que el coronavirus no tiene ningún manejo específico. No hay un medicamento contra coronavirus. Vamos a tratar la sintomatología que tiene. ¿Ya? Ahora, en el caso del PIN, tampoco hay sintomatología específica. Como te digo, la causa más frecuente que tenemos, no la causa más frecuente, sino que el síntoma más frecuente, más constante, es la fiebre. Pero en un niño, sobre todo escolares, un niño que tiene fiebre puede ser en la práctica cualquier cosa. Puede estar resfriando, puede tener una infección urinaria, puede tener un síntoma gastrointestinal, ya, y una gastroenteritis. Así que dentro de eso se han hecho algunos lineamientos más que nada como para la sospecha. Ya, claro. Hay criterios de diagnóstico, ya hay distintos criterios que principalmente están hechos por la CDC de Estados Unidos, la SDC, que es la misma agencia de Europa, el OMS, y todos te ponen el síntoma constante, la fiebre, en distinta variación,
¿ya? Algunos te dicen de 1, algunos te dicen de 3, más acompañado de algunos síntomas que pueden tener, que tenga todo más, con la evidencia de que tuvo exposición a coronavirus y que eventualmente no hay, que es súper importante en esto, que no haya ninguna otra causa demostrable. Exacto, ya. Porque si, por ejemplo, el niño tiene fiebre, tiene tos, se puso coronavirus hace un mes y medio, pero veo en una radiografía que tiene una neumonía, tengo un foco, ¿ya? Sí. Ahora, se han hecho algunas indicaciones en general, de hecho la Academia Americana de Pediatría recomienda que cualquier niño que tenga antecedentes de exposición a PIM, ¿ya? Sea evaluado cuando ya lleva por lo menos 3 días de fiebre. Okay. Esa es la evaluación esa es la recomendación que hace un niño, que hace la Academia Americana de Pediatría. Que hay que evaluar a un niño cuando tiene fiebre persistente, que es mayor de 3 días y que obviamente que va a tener asociado alguna enfermedad moderada severa, ¿ya? Con todos estos síntomas gastrointestinales. Ahora, de esto es importante llamar, digamos, como a la comunidad, los papás, a la mamá, los cuidadores, etcétera. Es importante que mantengan el diagnóstico, que mantengan la sospecha, pero que consideremos que estos niños eventualmente, como decíamos al principio, lo más probable es que no sea un PIMS, pero vamos a tener que manejar las cosas asociadas que tenga, independiente que sea o no sea PIMS. Claro. Por ejemplo, en el caso anterior, si tenemos un niño que tiene fiebre, que tiene diarrea, que tiene vómito, y que llegan a la urgencia y dice que el doctor no come hace 3 días y está deshidratado. ¿Ya? Probablemente si le tomamos exámenes, lo más probable es que los exámenes no sean sugerentes de PIMS. Pero vamos a tener un niño que no come y que está deshidratado, por lo tanto, de todas formas lo tenemos que manejar. O sea, hay que ser preventivo en todo esto, por supuesto. Entonces, igual lo vamos a tener que eventualmente hospitalizar o hidratarlo en la urgencia, etcétera, algunas cosas. Pero es importante que lo consideren de que la fiebre es una fiebre que a veces, de hecho, dependiendo de la bibliografía donde salen, en España, la Academia Española de Pediatría recomienda la evaluación de los niños como por especie de PIMS o de consultar en urgencia, principalmente cuando tienen fiebre muy alta. Y fiebre muy alta para ellos es 40 grados. O sea, altísimo. Sí. O sea, si tuviera 39 grados, según estos documentos de la Academia Española de Pediatría, no corresponde. No sería como tan urgente ir. Como te decía, la Academia Americana de Pediatría dice, si estuvo en posición de PIMS, preocúpese cuando ya lleva 3 días de fiebre. ¿Ya? Entonces, porque hay que considerar que los niños tienen cuadros infecciosos recurrentes. Un niño en una época pre-pandemia, un niño que iba a la escuela podía tener 6, 7, 8 resfriados. Claro. Y era normal. Ha disminuido mucho. Ahora, se entiende la preocupación en particular de ¿cómo se llama esto? De la población, en el sentido de que, claro, ahora tiene un pic febril y es como que puede ser un PIN, llevémoslo a la urgencia inmediatamente. Claro. ¿Ya? Pero hay que considerar también que llevarlo a la urgencia y sacarlo de la casa también, primero, es una exposición. ¿Ya? Hay que ser súper cuidadosos en ese sentido de el balance. Como decíamos antes, entre la consulta tardía, por no exponerlo, y la consulta muy precoz. ¿Ya? Claro. Hay que estar equilibrado. Exacto, porque de partida, el PIMS, recordemos que el PIMS, un 80% de los niños lleva UCI. Por lo tanto, en el PIMS no es un niño que tiene fiebre, pero que anda saltando por la vida. Es un niño que se ve mal, que se ve enfermo y que se ve decaído. No es un niño que le duele la guatita, pero quiere comer papas fritas. No es un niño que tiene vómito y diarrea, pero anda pidiendo dulce y Coca-Cola. Claro, buen punto ese, sí. ¿Ya? Entonces, es siempre importante una correlación de cómo se ve el niño y todo lo demás. ¿Ya? Y si corresponde, obviamente lo evaluaremos y como decíamos antes, ante la duda, siempre llamar al número del Servicio de Salud Ñuble te orienta, Salud Responde, eventualmente ir a los SAPU, a las consultas con los médicos ambulatorios, ya sea según el sistema de cada persona que lo ve, sea que en los consultorios o médico particular, lo que sea, etcétera, y ir evaluando la condición del niño, porque como muchas veces en invierno hablábamos con las mamás, que a veces venían porque tenía 4 horas de fiebre y un poquito moquito. Era como, hay que estar viendo. Sí. Porque todas las neumonias y las neumonias que caen en UCI, las primeras 4 semanas son un resfrío. ¿Ya? Si un niño cae grave, así súbitamente a las 12 está bien y a las 12:10 no puede respirar, ahogado y cosas así. Claro.
todos parten lento, todos parten con una fiebre, con un síntoma leve, cosas así, pero el desarrollo es distinto. Hay niños que va a ser un resfrío y el desarrollo va a ir plan y va a mejorar y no va a avanzar mucho. Y hay otros niños que van a ir hacia arriba y van empeorando, 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 empeorando. Lo importante es poder que los papás tengan el ojo de poder detectar la inflexión de esa curva, de cuando en vez de aplanarse, como diríamos así, empeora. ¿Ya? Claro. Y consultarlo. Buenísimo lo que tú dices, Guillermo, de tener esta especie de equilibrio, no siempre ir y movilizar al niño, ¿verdad? Sacarlo desde la casa por un síntoma quizás más leve, y tampoco esperar cuando esté realmente muy mal, sino que hay que tener esta precaución, ¿verdad?, de observarlo continuamente y ver cuáles son los síntomas. Por eso que nosotros estamos hablando sobre, en esta transmisión en vivo del Servicio de Salud Ñuble, sobre cómo detectar, ¿verdad?, diferenciar esta enfermedad de otros síndromes muy similares. Entonces, por lo mismo, agradecemos a las personas que están conectadas con nosotros. Son 20 para las 11 ya de la mañana. Hemos hablado harto con el doctor Guillermo Cornejo. Tenemos muchas preguntas por redes sociales. Quizás podemos hablar nuevamente en otra transmisión con el pediatra Guillermo Cornejo. Vamos a intentar abordar un poco más de unas consultas que nos ha llegado, porque también el doctor sabemos que tiene una agenda súper ajustada, así que vamos a seguir con un par de preguntas. Ojalá, doctor, para que sea conciso y podamos abordar un par de preguntas más. Nos dice Juan Felipe Ramírez: doctor Cornejo, dadas las similitudes en la manifestación del PIMS y el Kawasaki en el PIMS, ¿hay riesgo aumentado de la patología coronaria en niños también como en el Kawasaki? ¿Se ha visto aneurisma asociado como complicación en casos de PIMS? Nos dice: muchas gracias y felicitaciones por esta actividad, por esta clara exposición. Gracias a ti, Felipe, Juan Felipe, por hacernos llegar estas consultas. Doctor, ¿qué le podemos responder entonces a Juan de manera precisa? Sí, se ha visto que hay mayor alteración eventualmente de compromiso cardíaco, pueden haber aneurisma coronario, puede haber dilatación de arterias, etcétera. Se ha visto, ¿ya? Porque hay síntomas que se van, o una fisiopatología que se va traslapando. Es dentro de la, ¿cómo se llama esto? De las posibilidades que puede tener dentro de todo el espectro, fenotipos, etcétera, de presentación. Sí que se puede. Perfecto. Mira, acá también hay varias preguntas a través de las personas que están conectadas a esta hora con nosotros, pero vamos a intentar abordar algunas. Cecilia nos consulta nuevamente: ¿el PIMS siempre muestra síntomas o también puede ser asintomático? El PIMS, como te digo, siempre muestra síntomas. Lo que tenemos de la estadística hasta ahora internacional, que recordemos, esta es una enfermedad que estamos conociendo. Llevamos casi recién un año, y desde que se informó propiamente tal como PIMS, menos de un año, que fue como en mayo o junio, recién la primera definición. ¿Ya? Pero el síntoma más constante es la fiebre. Perfecto. ¿Ya? Y después de los otros están bajo el 50-40% cada síntoma por separado. Ya es súper heterogéneo. Pero lo más constante que hay es la fiebre. Importante mencionar, que lo han preguntado en la urgencia también, no hay examen específico para el PIMS, distinto del COVID, porque del COVID tú te puedes tomar una PCR y tienes COVID, ¿ya? Exacto. Para el PIMS no hay un examen de PIMS, ¿ya? No es como, ¿me puede tomar el examen del PIMS? Ah, PIMS positivo, PIMS negativo. No, no existe. Es el conjunto de síntomas, el contexto, los exámenes, etcétera. ¿Ya? Y otra cosa importante que también han preguntado y que eventualmente en la urgencia, es que yo tuve coronavirus y no me tomaron la PCR cuando terminé mi cuarentena, ¿ya? Las PCR de salida no están avaladas, no están acreditadas, principalmente porque una PCR positiva después del coronavirus, ¿ya? No indica necesariamente que hay una infección activa. Pueden haber todavía trazas de virus como restos del virus muerto que quedó por ahí y que la máquina lo va a detectar y que te va a decir, ah, PCR positiva, pero ¿qué es lo que detectó? El resto de virus que quedó, ¿ya? Perfecto. Nada, hasta ahora, de hecho, por la misma normativa ministerial, etcétera, lo que se ha visto en la evidencia es que hasta ahora no se ha demostrado mayor reinfección de coronavirus dentro de los primeros 90 días después del cuadro, ¿ya? Okay. Por lo tanto, una persona, por ejemplo, si yo tengo coronavirus como adulto, voy a hacerlo más el 1 de enero, según la evidencia, yo podría empezar eventualmente a tener una reinfección
después del 1 de enero, febrero, marzo, desde el 1 de abril. Y en ese periodo de 90 días las PCR me podrían salir positivas igual, pero son restos de virus. ¿Ya? Entiendo. El primero de abril, estos 90 días, es cuando yo eventualmente voy a poder decir, como hoy tengo un segundo cuadro de coronavirus. Esto es importante porque como no hay mucha evidencia, la evidencia siempre es mucho más limitada en los niños, ¿no? En la práctica, esto no lo consideramos los niños. El niño tuvo PCR en enero, que sea una PCR positiva en enero y en febrero volvió con los mismos síntomas, se le va a tomar PCR. Y si se le toma PCR y sale positiva, vamos a considerarlo que tuvo coronavirus otra vez, aunque haya pasado una semana. Exacto. Doctor, también Angélica Parada nos pregunta, ¿solo la PCR a través de la nariz es apta para niños pequeños? Es la técnica que tenemos más validada actualmente. De hecho, en algunos lugares la combinan también con un hisopado en la garganta, ya como faringia en esta zona. De hecho, también me ha tocado a mí en algunos lugares que sacan la nariz y después garganta. Okay. A la faringe para tomar más muestra. Importante considerar que mientras mejor muestra tengamos, más posibilidades tenemos de tener el virus y el resultado del examen es mejor. La calidad de la muestra es súper importante. ¿Ya? Sí, por supuesto. Podríamos decir, ¿sabes qué? Vamos a tomarle de la nariz, pero no se preocupe, le vamos a tomar por aquí adelante nomás. Que no le moleste. Pero la calidad de la muestra va a ser mala y le vamos a decir, ¿sabe qué? Su resultado salió negativo o salió indeterminado y tenemos que repetirlo. Claro. ¿Ya? Guillermo, tenemos otras preguntas que yo quiero ir avanzando porque, bueno, te hemos quitado harto tiempo, habíamos acordado hablar un poco más de media hora y ya vamos muy pasados, así que, mira, hay un par de preguntas más que también las personas tienen que entender la respuesta. ¿Cuáles son las principales complicaciones que presenta este cuadro? El PIMS, ya. Tenemos que, primero, para que pongamos como un aire de, ¿cómo se llama esto? No sé si de triunfalismo, pero que seamos positivos. El PIMS, como dijimos al inicio, si bien gran parte de los niños va a caer en UCI, alrededor de un 80%, gran parte de estos niños va a tener un buen pronóstico. Ya dijimos la letalidad muy baja. Las complicaciones del cuadro van a venir principalmente asociadas al compromiso de órganos que tenga, ya que principalmente, como preguntaban antes, puede ser compromiso cardíaco, ya, que puede venir a veces con shock, con hipotensión, está muy mal confundido, etcétera. Puede haber compromiso, obviamente, compromiso hepático, compromiso renal, ya, por eso que también se ve totalmente, eventualmente se evalúan todos, digamos, los sistemas. Se ve la función renal que está funcionando bien porque su niño está deshidratado y además está con una baja presión, el riñón sufre, ya, por lo tanto puede haber alteración ahí, pero los niños suelen ser bien padres. Obviamente la complicación que más preocupa o quizá más conocida es el tema de eventual alteración como coronaria, de la arteria, etcétera, ¿ya? Pero tenemos que considerar que también es un cuadro más y que vamos a ir descubriendo probablemente algunas de las complicaciones. Doctor, el niño ya fue contagiado por coronavirus, ¿verdad? Lamentablemente presentó este síndrome inflamatorio multisistémico que es el PIN. ¿Qué tipo de tratamiento se le está brindando en la red asistencial? Ya, mira, el principal tratamiento que se le brinda en la red asistencial, eventualmente tenemos que manejarlo basalmente, ¿cómo se llama esto? Con anticoagulación y el tratamiento se maneja principalmente con dos tipos de medicamentos, que es inmunoglobulina y corticoides endovenosos, ¿ya? Para los que conozcan un poco el tema, es súper parecido también al tratamiento que se utilizaba en el Kawasaki, porque consideremos que esta es una respuesta hiperinflamatoria, por lo tanto, estos medicamentos nos van a ayudar a controlar la respuesta hiperinflamatoria para poder disminuir el cuadro y poder ir apagándolo un poco, ¿ya? En general los niños tienen buena respuesta. Si hay algún otro tipo de, si no tienen buena respuesta, se pueden utilizar algunos medicamentos biológicos, etcétera, que ya son más de segunda línea, pero la primera línea y que todos los niños van a recibir tener un PIMS va a ser esta inmunoglobulina. Ya, ¿y cómo se llama esto? Y los corticoides. Perfecto. Doctor, a modo de ir cerrando esta conversación, ya llevamos más de 45 minutos hablando sobre el PIMS. Me gustaría saber
y que usted también le explicara a las personas, ¿existen algunas medidas preventivas para evitar el desarrollo de este síndrome? Mira, como decíamos antes, la medida preventiva más importante es prevenir la infección por coronavirus, ¿ya? Por lo tanto, ahí tenemos las medidas generales que todo el mundo ha hablado. Primero, el uso de la mascarilla, no en la barbilla, no en la boca, sobre la nariz, ¿ya? Ese es el primer punto. El segundo, el lavado de manos, ¿ya? Lavado de manos idealmente con agua y jabón. O sea, por ejemplo, que yo estoy en la oficina, estoy en mi casa, ¿me voy a lavar las manos con alcohol gel? No, porque probablemente tengo acceso a agua y jabón. El alcohol gel va a ser solamente cuando no tenga las manos tan limpias, porque si tengo las manos llenas de tierra, el alcohol gel no te va a ayudar mucho a limpiar. Te va a generar casi masa. ¿Ya? El alcohol gel es cuando tienes las manos limpias y no tienes acceso disponible a. Ya, el distanciamiento físico, ya mínimo 1 metro, idealmente 1,5 metros, 1,8 metros eventualmente, todo lo posible. Evite cualquier reunión que no sea necesaria, cualquier salida que no sea necesaria. Si hay que ir al supermercado y puedes dejar a tus niños con alguien, porque tienes que ir con todos, por ejemplo. Si puedes ir solo, ¿por qué vas a ir con tu esposa, con tu amigo, con tu amiga, que alguien te acompañe? Menos exposición, menos riesgo. Si obviamente un papá, mamá van al supermercado juntos, poblan el riesgo que si fuera uno solo a comprar las mismas cosas. ¿Ya? ¿Qué más? Súper importante y súper importante. La vacunación. Obviamente todas las personas se tienen que vacunar. Estamos en un proceso de vacunación súper bueno que es destacable en todo el mundo. Créanme que en muchos lugares, incluso en Europa, que siempre miramos, para ver cómo estamos, etcétera, que no tienen las vacunas que nosotros tenemos, ¿ya? Y que son efectivas y son seguras. Por lo tanto, hay que vacunarse. Es importante de esto mencionar que hay distintas estrategias. Ahora estamos partiendo con la población sana. Teóricamente la población con alguna enfermedad ya está vacunada desde los 16, 18 años en adelante. Ahora estamos partiendo con la población sana de los 55 años aproximadamente. ¿Ya? Así que todas las personas que no se han vacunado, que se vacunen cuando sea su momento. Y si ya fue su momento y no se vacunaron, rápidamente poder empezar la vacunación, porque también después recordemos que vamos a empezar con la vacunación de la influenza. Importante mencionar 3 estrategias extra a la vacunación de coronavirus. Primero, la vacunación de las madres que están amamantando. ¿Ya? Hay guías sobre eso de que las madres que están amamantando se podrían vacunar. De eso la salvedad es que lo que se ha visto teóricamente en la evidencia es que el riesgo de que pase algo al niño por amamantarlo, ¿ya? No existe un riesgo teórico. Eso no se ha medido. ¿Ya? Que es importante considerarlo. La teoría dice, ¿sabes qué? El mecanismo por el que actúan las vacunas de Sinovac, ya que son ARN mensajero, no debería tener ninguna alteración en la lactancia. Y hay muchas vacunas de virus inactivado, como las vacunas de Sinovac, creo que la de RNA era de Pfizer, no parece lo que ¿ya? Pero las vacunas de virus inactivado tampoco han mostrado alguna alteración en la lactancia. De hecho, las otras vacunas de virus inactivado no generan ninguna alteración en particular en la lactancia. Por lo tanto, teóricamente, la vacuna debería ser segura en mujeres que están dando lactancia. Pero, como no hay nada probado, digamos, un estudio propiamente tal, las madres que optan voluntariamente a vacunarse y continuar con la lactancia pueden hacerlo pidiendo un certificado que se está disponible en toda la red de salud pública y privada. ¿Ya? Esto es importante que lo consideren. De hecho, la mayoría de las organizaciones como la OMS, la Academia Americana de Pediatría, en Europa también recomienda que las mujeres que están amamantando se vacunen y nos recomiendan suspender la lactancia. Primer punto. Segundo punto, hay 2 estrategias capullo. ¿Ya? Cuando hablamos de estrategias capullo es personas que no se pueden vacunar, ¿ya? Pero que vamos a vacunar al resto para hacer como una armadura, una fortaleza de que esa persona que no se contagie, ¿ya? Hay una primera,
Y esto es importante para los niños porque recordemos que hasta ahora no tenemos vacunas aprobadas para los niños menores de 16 años, ¿ya? Por lo tanto, tenemos la estrategia de Capullo 1 que apareció, que fue para los niños inmunodeprimidos, por ejemplo, que tienen una inmunodepresión basal, ya de base propiamente tal, tienen bajas defensas, o que tienen una inmunodepresión secundaria, por ejemplo, que tienen tratamiento por cáncer, ¿ya? Esos padres, las familias, cuidadores, se pueden vacunar, ¿ya? Eso lo tienen que coordinar con sus médicos tratantes o en sus centros de salud, ¿ya? Desde esta semana empezó la estrategia vacuno, que sea, perdón, capullo para los niños que tienen necesidades especiales, ¿ya? Recordemos que las necesidades especiales de los niños son principalmente 6, ya de que tengan muchos controles con profesionales, especialistas, subespecialistas, que usen muchos medicamentos, ya que tengan necesidades especiales en educación, que tengan eventualmente necesidades de rehabilitación, que usen tecnologías ya muy avanzadas, por ejemplo, niños que están en ventilación mecánica en las casas, o que tengan algún tipo de nutrición especial, ¿ya? Dependiendo la suma de todos estos criterios, los niños pueden ser de baja, mediana o alta complejidad, ¿ya? Pueden ser niños neneas o con necesidades especiales. Y la estrategia de capullo se ha hecho para los niños que son de mediana o de alta complejidad, ¿ya? Perfecto. Si hay alguien que está en la casa que conoce o que tiene algún niño a su cuidado que, por ejemplo, está usando un ventilador mecánico en la casa, son perfectamente subsidiarios a que esa familia, si todavía no se ha vacunado, se pueda vacunar mediante esta estrategia capullo. ¿Cómo lo coordinamos? De la misma forma, a través de los tratantes o en los centros asistenciales. Estas tres estrategias que les mencioné están en conocimiento de toda la red pública y de toda la red privada. Por lo menos, confirmo que en la red pública tienen todos estos documentos, así que Así los pueden... Perfecto, doctor. Muy, muy claro. Creo que abordamos a cabalidad algunas de las preguntas, ¿verdad? A Angélica, que nos preguntaba por el tema de los anticuerpos, si es que se traspasa a través de la lactancia, ¿verdad? El bebé, abordamos de cierta forma, ya son casi las 5 minutos, faltan para las 11 de la mañana, y hablamos bastante con el doctor Guillermo Cornejo. Recordemos que hablamos sobre el síndrome inflamatorio multisistémico, más conocido como PIMS, y agradecemos totalmente, casi en una hora de conversación, doctor, su tiempo, su buena voluntad, ya lo dijimos, la iniciativa por comentar estos temas y poder compartirlos con la comunidad. Así que vamos cerrando, vamos dando término a esta transmisión en vivo y dejarlos invitados a los próximos temas que van a estar igual de interesantes. Si ustedes quieren seguir consultándonos, tienen otras dudas que no fueron abordadas y que por tema de tiempo no pudimos hacerlo, escríbanos por redes sociales, o quizás más adelante también vamos a poder hacer otra transmisión en vivo con el doctor Guillermo Cornejo, él es pediatra y también es jefe de programa de salud de la infancia de acá, del Servicio de Salud Ñuble, bien digo. Los dejo invitados entonces a todos ustedes que sigan nuestras redes sociales, por acá están apareciendo, @saludñuble, ¿verdad? Tenemos Twitter, Facebook e Instagram para que ustedes se puedan, ¿verdad?, informar a través de las fuentes oficiales. Doctor, muchas gracias por su tiempo. Nos vemos, que estén bien. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias a todos los que participaron en sus preguntas. Gracias, coronavirus. No salgan de la casa. Perfecto. Chao, chao. Gracias. Chao.